Bienvenidos, intrépidos exploradores de la verdad y almas ávidas de desentrañar los hilos ocultos de la farándula. Lo que hoy se posa sobre nuestra mesa no es una mera crónica televisiva, sino el eco de un terremoto mediático que ha sacudido los cimientos de la memoria colectiva. Un enfrentamiento donde el pasado, lejos de descansar en sus cenizas, resurgió con una fuerza demoledora. Carlos Constancia, el nombre que hoy resuena como un grito en el desierto, volvió a la arena pública en De Viernes, y lo que presenciamos no fue una entrevista, sino un auténtico duelo de titanes, un choque de relatos que dejó tras de sí un ambiente tan cargado que la tensión se palpaba incluso a través de la pantalla. Era la verdad contra la verdad, una batalla por la credibilidad que nos dejó a todos en vilo, preguntándonos qué faceta de la historia prevalecería al final de la noche. La incertidumbre y el morbo se mezclaban en un cóctel explosivo que mantuvo a millones pegados a sus pantallas, intentando discernir entre el humo de las palabras la esencia de lo que realmente sucedió hace más de 3 décadas. Antes de que nos sumerjamos por completo en este torbellino de acusaciones y defensas, permitidme invitaros a uniros a nuestra comunidad, la familia de Olor a Farándula. No olvidéis pulsar el botón de suscribir, es gratuito y es vuestra mejor manera de apoyar este espacio donde, sin prejuicios, nos atrevemos a desmenuzar las realidades más complejas de nuestro universo mediático. Dejad también en los comentarios aquí abajo qué sensaciones os dejó a vosotros esta noche en particular, qué fragmento de la verdad sentís que se impuso, o si por el contrario os quedasteis con la amarga certeza de que el puzzle aún tiene piezas por encajar. Vuestras voces son el pilar de este canal, la chispa que enciende el debate y que nos permite ver estas historias desde todos los ángulos posibles, enriqueciendo nuestra comprensión de estos dramáticos eventos. Unánime en Carlos Constancia, cual estratega milenario, irrumpió en el plató con una armadura discursiva cuidadosamente forjada, un plan maestro para controlar el relato desde la primera sílaba. Sus palabras eran dardos precisos, disparados con la seguridad de quien se sabe respaldado por documentos y versiones oficiales, un escudo impenetrable de denuncias desestimadas y resoluciones judiciales. No venía a dudar, venía a imponer, a grabar en el subconsciente colectivo la idea de que la ley, al fin y al cabo, había hablado, y sus sentencias eran el veredicto inmutable de un tiempo pasado. Con voz firme, casi imperativa, se aferraba a la premisa de que todo había sido juzgado, todo archivado, una verdad legal que, según él, debía ser acatada sin réplica ni cuestionamiento alguno, estableciendo un muro infranqueable de hechos jurídicos. Empero, el plató de Viernes no era un mero púlpito para un monólogo, sino un campo de batalla donde cada respuesta, cada interrupción, actuaba como una chispa en un barril de pólvora. Las preguntas de los tertulianos, lejos de ceder ante su discurso monolítico, se clavaban como puñales, recordando un pasado que se negaba a permanecer enterrado, un pasado de hace más de 30 años. Acusaciones graves, testimonios olvidados, amenazas veladas, grabaciones espectrales y sentencias que, según las voces del estudio, se interpretaban ahora de forma sesgada y profundamente interesada. La atmósfera se volvió densa, casi palpable, cargada de una tensión que prometía una explosión inminente, un clímax dramático que se gestaba entre réplicas y silencios cargados de significado, augurando una noche de pura confrontación. Una en el aire se cortaba cuando se escuchaban fragmentos de aquel cruce de reproches. ¿Qué has cambiado de volver? ¿Es cortante que tú comentes cosas que has sido presentada en un juzgado? La voz de Carlos entonces se alzó, buscando el papel, la prueba física, la sentencia que pusiera punto final a la controversia. ¿Tienes el papel de la denuncia? Presentado el 31 de octubre de 1992. ¿Tienes el papel de la denuncia? Era un desafío directo, una exigencia de verificación que buscaba desarmar cualquier intento de reescribir la historia desde otra perspectiva, apelando a la frialdad de los hechos legales, la única verdad que él parecía dispuesto a reconocer. Un documento contra el torbellino de la memoria. En la respuesta, sin embargo, no fue la esperada, pues el presentador, con una calma que contrastaba con la vehemencia de Constancia, desgranó episodios concretos, detalles que resonaban con un dolor ancestral. Se le recordaron las amenazas, la escalofriante insinuación de «o le dices el paradero de su hijo, o daría a 4 matones que tenías para que les destrozasen la cara».
Carlos, ante este golpe bajo, se mantuvo firme, invocando la ley. Uno, respetan la ley. Uno, respetan la ley. Así que si... No, tienes que acatar. Se desestima, pues acatas. Era un mantra, un escudo con el que intentaba repeler cualquier asalto emocional o cualquier intento de desviar el debate hacia terrenos menos cómodos para él, donde la interpretación moral pesaba más que el dictamen judicial, aferrándose a la letra muerta de la justicia. Con Campero, la entrevista era un juego de espejos, y Carlos tenía sus propios reflejos para lanzar al ruedo, sus propias heridas para mostrar ante la audiencia. Sí que es verdad que hay una denuncia. Sí. Entonces viene desestimada, y yo también no me lo has atraído, pero no te preocupes que quedarán estas también todas las denuncias falsas que me ha presentado ella, que fueron desestimadas simplemente porque eran falsas. Así esgrimía su propia victimización, revelando el reverso de la moneda, mencionando aquel inverosímil incidente de destrozado todos los cristales, puerta de su casa en una noche vieja, cuando yo estaba a 4.000 kilómetros y un montón de otras cosas. Era una estrategia defensiva clásica, la de relativizar el dolor ajeno con el propio, la de enturbiar las aguas con la sombra de la falsedad, buscando erosionar la credibilidad de sus acusadores al presentarse también como víctima de un sistema manipulable. En ese preciso instante, la conversación dejó de ser un mero intercambio de hechos para transformarse en una pugna descarnada por el control del relato, una batalla por la memoria y la credibilidad. Ya no se trataba solo de lo que había ocurrido, sino de quién tenía la potestad de contarlo, de quién poseía la llave de la verdad oficial. La ambigüedad de las desestimaciones judiciales se convirtió en el epicentro de la tormenta, generando una sensación colectiva de que algo no encajaba del todo. Una disonancia que se expandía por el plató como una onda expansiva, dejando al público con más preguntas que respuestas. Un inicio de programa claramente incómodo en el que cada afirmación era un nuevo peldaño hacia el abismo de la duda. Cada silencio, un grito ahogado. Eran, observando la entrevista desde la distancia que solo otorga la pantalla, la sensación de que Carlos Constancia entraba con una idea preconcebida, casi militar, era ineludible. La de controlar la narrativa desde el minuto 1. Hablaba con una seguridad aplastante, interrumpiendo sin miramientos cuando algo no cuadraba con su versión, retornando una y otra vez a la misma letanía. Todo fue desestimado, y la ley hay que acatarla. Era como si la repetición incesante, cual conjuro ancestral, pudiera convertir una resolución legal en un punto final inmutable, cerrando de un golpe un capítulo que el resto del mundo se empeñaba en mantener abierto, en analizar bajo nuevas luces, buscando una paz que no llegaba. Empero, la maquinaria del plató tenía sus propios mecanismos para desenterrar el pasado, y a medida que la noche avanzaba, nuevos fantasmas se materializaban sobre la mesa. Episodios concretos, nombres de coches, descripciones de golpes, amenazas documentadas, testigos que, aunque anónimos, susurraban verdades incómodas y fechas exactas que anclaban los eventos en un calendario ineludible. Carlos, ante este aluvión de detalles, se parapetaba tras una defensiva férrea, su rostro tensado por el esfuerzo de contener un torbellino de emociones, negándose a ceder un ápice de terreno en esta guerra de versiones, manteniendo su postura inquebrantable frente a la avalancha. Yo no entiendo por qué muchos platos de televisión en muchas cadenas donde hay tertulianos que son condenados y juzgan y pontifican con gente que nunca ha sido condenada. Y esto no lo encuentro justo. Espetó Carlos con una queja general que, aunque velada, parecía un ataque directo a la configuración misma del programa y a la legitimidad de sus interlocutores. El presentador, captando la indirecta, lanzó la pregunta al aire. ¿Lo dices por mí? La respuesta fue un intento de desviar el golpe. No, lo digo en general, pero el daño ya estaba hecho, la sospecha sembrada, la grieta entre Carlos y el resto del plató se ensanchaba con cada intercambio, convirtiendo el diálogo en una contienda personal, una emboscada verbal. Entonces, se le recordó la fecha de la sentencia desestimatoria, 13 de mayo de 1999, un dato que, lejos de zanjar el debate, lo avivaba aún más. La imagen pública de su acusadora, en aquel entonces, estaba por los suelos a causa de otros episodios de su vida. No, según la aclaración del presentador, por tu culpa.
Se insinuaba así que el contexto social y mediático de la época pudo haber influido en la interpretación o el resultado de aquellas denuncias, abriendo una puerta a la reflexión sobre la justicia y cómo es percibida, un matiz que Carlos parecía reacio a explorar, atrincherado en su propia fortaleza, impidiendo cualquier introspección. Shenin, seguís en vuestra dinámica. Yo no tengo problemas. Que sí, que no tengo miedo a nadie. Sé lo que he hecho o sé lo que no he hecho, replicó Carlos con una contundencia que rozaba la terquedad. Era la declaración de un hombre que se sentía agredido, una afirmación de su propia inocencia, casi un desafío lanzado al aire, a la audiencia, a los tertulianos. Insistía en su intachable conciencia, en la certeza de sus acciones y omisiones, pero al mismo tiempo el tono de la conversación lo arrastraba hacia un terreno pantanoso, un ciclo de ataques y defensas que impedía cualquier tipo de entendimiento o reconciliación con el pasado. Shnana, y quería decirte que no te sientas agredido, porque yo no quería agredirte. Simplemente estaba intentando terminar una frase que no me has dejado, porque me has atacado en media también. No. Intentó justificar el presentador, buscando una tregua, un atisbo de calma en medio de la tormenta. Pero ya era tarde. El hilo de la comunicación se había roto, deshilachado por las interrupciones mutuas, por la incapacidad de escucharse sin sentirse inmediatamente atacados, sin responder con un nuevo golpe. Se notaba la incomodidad de Carlos cuando se le insistía en que una desestimación legal no equivalía a la inexistencia de los hechos, una distinción sutil pero crucial que él intentaba difuminar bajo el manto de las denuncias falsas y las muchas razones por las que un juez puede archivar un caso. Era su narrativa contra la de todos los demás, y el choque era inevitable, el estruendo ensordecedor. Lo que más impactaba de aquella noche, sin embargo, era el tono, esa cualidad intangible que impregna cada palabra y cada silencio. No era una charla, no era un debate constructivo, era un pulso constante, una batalla de voluntades donde cada pregunta era recibida como una declaración de guerra y cada respuesta sonaba a justificación. Este perpetuo estado de sitio generaba un mal ambiente que se extendía por el plató como una niebla densa, aniquilando cualquier esperanza de matiz, de comprensión. Todo se polarizaba, se transformaba en blanco o negro, culpable o inocente, sin espacio para la reflexión, para la complejidad humana que subyace a toda historia. Y fue precisamente ahí, en esa atmósfera asfixiante, donde la entrevista dejó de cumplir su propósito de aclarar para sumergirse en la incómoda tarea de tensionar, de irritar, dejando a la audiencia con una profunda sensación de desasosiego y una certeza de que la verdad, quizás, seguía siendo un bien escurridizo atrapado en el fragor de la batalla. El telón se había levantado, pero la obra distaba mucho de su desenlace. Apenas habíamos presenciado el primer acto de un drama que prometía más giros inesperados, más confrontaciones y quizás, solo quizás, algún atisbo de una verdad que se resiste a ser contada por una sola voz. La noche apenas comenzaba, y la carga emocional de ese primer enfrentamiento dejaba en el aire una pregunta inquietante. ¿Estaba Carlos Constancia preparado para el verdadero torbellino que se avecinaba, o su coraza se resquebrajaría bajo el peso de la memoria y las acusaciones que seguían pendiendo sobre él? El suspense era absoluto, la expectación máxima, anticipando un desenlace que nadie podía prever. Sí que es verdad que hay una denuncia. Sí. Entonces viene desestimada y yo también no me lo has atraído. Pero no te preocupes que quedaran estas también todas las denuncias falsas que me ha presentado ella, que fueron desestimadas simplemente porque eran falsas. Así esgrimía su propia victimización, revelando el reverso de la moneda, mencionando aquel inverosímil incidente de destrozado todos los cristales, puerta de su casa en una noche vieja, cuando yo estaba a 4.000 kilómetros y un montón de otras cosas. Era una estrategia defensiva clásica, la de relativizar el dolor ajeno con el propio, la de enturbiar las aguas con la sombra de la falsedad, buscando erosionar la credibilidad de sus acusadores al presentarse también como víctima de un sistema manipulable. Y en ese preciso instante, la conversación dejó de ser un mero intercambio de hechos para transformarse en una pugna descarnada por el control del relato, una batalla por la memoria
y la credibilidad. Ya no se trataba solo de lo que había ocurrido, sino de quién tenía la potestad de contarlo, de quién poseía la llave de la verdad oficial. La ambigüedad de las desestimaciones judiciales se convirtió en el epicentro de la tormenta, generando una sensación colectiva de que algo no encajaba del todo, una disonancia que se expandía por el plató como una onda expansiva, dejando al público con más preguntas que respuestas, un inicio de programa claramente incómodo, en el que cada afirmación era un nuevo peldaño hacia el abismo de la duda, cada silencio un grito ahogado. No observando la entrevista desde la distancia que solo otorga la pantalla, la sensación de que Carlos Constancia entraba con una idea preconcebida, casi militar, era ineludible, la de controlar la narrativa desde el minuto 1. Hablaba con una seguridad aplastante, interrumpiendo sin miramientos cuando algo no cuadraba con su versión, retornando una y otra vez a la misma letanía. Todo fue desestimado y la ley hay que acatarla. Era como si la repetición incesante, cual conjuro ancestral, pudiera convertir una resolución legal en un punto final inmutable, cerrando de un golpe un capítulo que el resto del mundo se empeñaba en mantener abierto, en analizar bajo nuevas luces, buscando una paz que no llegaba. Pero la maquinaria del plató tenía sus propios mecanismos para desenterrar el pasado, y a medida que la noche avanzaba, nuevos fantasmas se materializaban sobre la mesa. Episodios concretos, nombres de coches, descripciones de golpes, amenazas documentadas, testigos que, aunque anónimos, susurraban verdades incómodas, y fechas exactas que anclaban los eventos en un calendario ineludible. Carlos, ante este aluvión de detalles, se parapetaba tras una defensiva férrea, su rostro tensado por el esfuerzo de contener un torbellino de emociones, negándose a ceder un ápice de terreno en esta guerra de versiones, manteniendo su postura inquebrantable frente a la avalancha. Yo no entiendo por qué muchos platos de televisión en muchas cadenas, donde hay tertulianos que son condenados y juzgan y pontifican con gente que nunca ha sido condenada. Y esto no lo encuentro justo, espetó Carlos, con una queja general que, aunque velada, parecía un ataque directo a la configuración misma del programa y a la legitimidad de sus interlocutores. El presentador, captando la indirecta, lanzó la pregunta al aire. «¿Lo dices por mí?» La respuesta fue un intento de desviar el golpe. «No, lo digo en general, pero el daño ya estaba hecho, la sospecha sembrada». La grieta entre Carlos y el resto del plató se ensanchaba con cada intercambio, convirtiendo el diálogo en una contienda personal, una emboscada verbal. Entonces se le recordó la fecha de la sentencia desestimatoria, 13 de mayo de 1999, un dato que, lejos de zanjar el debate, lo avivaba aún más. La imagen pública de su acusadora en aquel entonces estaba por los suelos a causa de otros episodios de su vida, no, según la aclaración del presentador, por tu culpa. Se insinuaba así que el contexto social y mediático de la época pudo haber influido en la interpretación o el resultado de aquellas denuncias, abriendo una puerta a la reflexión sobre la justicia y cómo es percibida, un matiz que Carlos parecía reacio a explorar, atrincherado en su propia fortaleza, impidiendo cualquier introspección. No seguís en vuestra dinámica. Yo no tengo problemas, que sí que no tengo miedo a nadie. Sé lo que he hecho o sé lo que no he hecho, replicó Carlos, con una contundencia que rozaba la terquedad. Era la declaración de un hombre que se sentía agredido, una afirmación de su propia inocencia, casi un desafío lanzado al aire, a la audiencia, a los tertulianos. Insistía en su intachable conciencia, en la certeza de sus acciones y omisiones, pero al mismo tiempo el tono de la conversación lo arrastraba hacia un terreno pantanoso, un ciclo de ataques y defensas que impedía cualquier tipo de entendimiento o reconciliación con el pasado. Y quería decirte que no te sientas agredido, porque yo no quería agredirte, simplemente estaba intentando terminar una frase que no me has dejado, porque me has atacado en media también. No, intentó justificar el presentador buscando una tregua, un atisbo de calma en medio de la tormenta, pero ya era tarde. El hilo de la comunicación se había roto, deshilachado por las interrupciones mutuas, por la incapacidad de escucharse sin sentirse inmediatamente atacados, sin responder con un nuevo golpe.
Se notaba la incomodidad de Carlos cuando se le insistía en que una desestimación legal no equivalía a la inexistencia de los hechos, una distinción sutil pero crucial que él intentaba difuminar bajo el manto de las denuncias falsas, y las muchas razones por las que un juez puede archivar un caso. Era su narrativa contra la de todos los demás, y el choque era inevitable, el estruendo ensordecedor, no lo que más impactaba de aquella noche. Sin embargo, era el tono, esa cualidad intangible que impregna cada palabra y cada silencio. No era una charla, no era un debate constructivo, era un pulso constante, una batalla de voluntades donde cada pregunta era recibida como una declaración de guerra y cada respuesta sonaba a justificación. Este perpetuo estado de sitio generaba un mal ambiente que se extendía por el plató como una niebla densa, aniquilando cualquier esperanza de matiz, de comprensión. Todo se polarizaba, se transformaba en blanco o negro, culpable o inocente, sin espacio para la reflexión, para la complejidad humana que subyace a toda historia. Y fue precisamente ahí, en esa atmósfera asfixiante, donde la entrevista dejó de cumplir su propósito de aclarar para sumergirse en la incómoda tarea de tensionar, de irritar, dejando a la audiencia con una profunda sensación de desasosiego y una certeza de que la verdad quizás seguía siendo un bien escurridizo, atrapado en el fragor de la batalla. El telón se había levantado, pero la obra distaba mucho de su desenlace. Apenas habíamos presenciado el primer acto de un drama que prometía más giros inesperados, más confrontaciones, y quizás, solo quizás, algún atisbo de una verdad que se resiste a ser contada por una sola voz. La noche apenas comenzaba y la carga emocional de ese primer enfrentamiento dejaba en el aire una pregunta inquietante. ¿Estaba Carlos Constancia preparado para el verdadero torbellino que se avecinaba, o su coraza se resquebrajaría bajo el peso de la memoria y las acusaciones que seguían pendiendo sobre él? El suspense era absoluto, la expectación máxima, anticipando un desenlace que nadie podía prever. La tensión en el plató, lejos de disiparse tras las primeras embestidas verbales, escalaba con cada nueva pregunta, transformando la entrevista en un auténtico campo de batalla. Lo que inicialmente parecía un intercambio, derivó en una demostración brutal de la incapacidad para escuchar al otro, de comprender los matices que toda verdad encierra. La atmósfera era irrespirable, cargada con el peso de 30 años de historia no resuelta, de versiones encontradas que se negaban a coexistir en el mismo espacio. El pulso entre Carlos Constancia y el resto de la mesa se intensificaba, prometiendo un clímax donde los límites de la paciencia y el respeto estaban a punto de quebrarse definitivamente, arrastrando a la audiencia a una espiral de incertidumbre. Ni conforme la entrevista avanzaba inexorablemente, para mí, el momento más tenso, el que hizo que el aire se tornara eléctrico, llegó cuando la conversación viró bruscamente hacia el delicado terreno de las grabaciones. Aquellos ecos sonoros de un pasado lejano, la posibilidad de que volvieran a escucharse después de tantos años de silencio, actuó como un detonante inesperado, una bomba lanzada directamente al corazón del discurso inquebrantable de Carlos. Él, con su ya conocida actitud defensiva, se mostró especialmente a la defensiva, como un león herido acorralado en su propia narrativa, un punto de quiebre donde la diplomacia se desmoronaba ante la inminencia de la revelación, real o supuesta. No con la voz teñida de un orgullo herido, Carlos no dudó en afirmar que no tenía ningún problema con que se escucharan las grabaciones, que él mismo traería las suyas para equilibrar la balanza de la verdad y demostrar su limpieza. Proclamó una fe inquebrantable en sus abogados, en la infalibilidad de su equipo legal, como si las leyes pudieran protegerlo de la mera posibilidad de una reinterpretación o un juicio moral colectivo. Sin embargo, detrás de esa fachada de seguridad se percibía una profunda molestia, una irritación que no podía disimular, como si la sola evocación de esos documentos sonoros amenazara con desentrañar un nudo que él creía firmemente atado por el tiempo y la justicia, exponiendo una vulnerabilidad que intentaba ocultar con vehemencia. Pero la tormenta no cesaba,
y un nuevo relámpago cruzó el plató cuando se introdujo un argumento especialmente punzante: la dificultad que ciertas mujeres de aquella época enfrentaban para ser creídas, a menudo silenciadas por su estatus social o por la propia fama de sus acusadores. Era una reflexión que trascendía el caso particular, abriendo una ventana a una realidad histórica de injusticia sistémica, un eco de voces femeninas ahogadas por un patriarcado mediático que las invisibilizaba. Carlos, incapaz o reacio a procesar este matiz, cortó la intervención con una ironía cargada de desprecio, un comentario que revelaba su absoluta impermeabilidad a cualquier perspectiva que desafiara su propia narrativa inmutable. Su respuesta fue un golpe seco, un ejemplo de desconexión flagrante, cuando llegó a comparar la necesidad de haber vivido algo para comprenderlo con el descubrimiento de América. Ese comentario, para mí, fue el punto de no retorno, el instante preciso en que el clima de la entrevista se rompió definitivamente, dejando claro que Carlos ya no estaba allí para escuchar, para debatir con un mínimo de empatía. Su único objetivo era defenderse a ultranza, levantando muros de sarcasmo para evitar cualquier tipo de introspección o autocrítica, cerrándose en banda ante la posibilidad de ver más allá de su propia versión, de entender el contexto social y cultural que se intentaba construir con gran dificultad y que él derribaba sin miramientos. En el intercambio, ya irrecuperable, se volvió cada vez más áspero, más ríspido, una escalada de confrontación que ahogaba cualquier atisbo de razón. Las frases se pisaban unas a otras. Las interrupciones eran constantes, un coro disonante de voces que buscaban imponerse sobre las demás sin lograrlo, generando un ruido insoportable que anulaba el diálogo. Los turnos para hablar se pedían con una vehemencia que rozaba la desesperación, y el presentador, visiblemente abrumado por la situación, tuvo que intervenir en repetidas ocasiones para intentar frenar la espiral descendente de la conversación. La sensación desde casa era la de una incapacidad absoluta para el diálogo, un ensordecimiento mutuo donde nadie intentaba comprender al otro, sino solo imponer su propia verdad, su propia razón en una contienda sin vencedores, dejando al espectador sumido en un mar de perplejidad y profunda frustración. Sofía, justo en medio de esta vorágine de reproches y defensas, de esta lucha sin cuartel por el relato, cuando apareció el punto de inflexión más revelador, el que tocó la fibra personal más sensible, se introdujo la figura del hijo, y se le preguntó a Carlos directamente si estaría dispuesto a frenar todas estas acciones legales, todo este infierno mediático, si su propio hijo se lo pidiera. Ahí, el ambiente cambió de forma abrupta, como si una ráfaga de aire helado hubiera barrido el calor del enfrentamiento, trayendo una dimensión humana ineludible. Ya no hablábamos de denuncias, de juzgados, de sentencias, sino de las consecuencias personales, del dolor humano, del sacrificio que un padre podría estar dispuesto a hacer por la paz de su descendencia. Una pregunta que traspasaba la armadura de la defensa legal para ir directamente al corazón de la cuestión. Carlos, ante esa pregunta de calado existencial que demandaba una respuesta desde lo más profundo de su ser, respondió con una firmeza que, paradójicamente, sonó a una cerrazón inquebrantable. «No tengo miedo a nadie», afirmó con voz recia, «y sé perfectamente lo que he hecho y lo que no he hecho», reiteró con una convicción que no dejaba espacio a la duda. Era una declaración inquebrantable de su propia integridad, de su convicción profunda, pero también una respuesta hermética, casi impenetrable, como si no hubiera espacio para el replanteamiento, para la negociación emocional, para ceder un centímetro de terreno en su cruzada personal. En ese momento, la conversación se descolocó por completo, el delicado equilibrio se rompió, dejando al descubierto la profunda herida que subyacía a toda la contienda, la imposibilidad de un punto de encuentro entre el orgullo paterno y la necesidad de paz. No se cruzaron frases sin ton ni son, las interrupciones se multiplicaron en una danza caótica de palabras sin sentido aparente. Los malentendidos se aclaraban a medias y la desesperada petición de parar resonó varias veces en el plató, un grito ahogado por el ruido ensordecedor de la discordia. El presentador, al borde de la impotencia, tuvo que cortar la conversación de forma definitiva, porque el tono,
el pulso desbocado de la discusión ya no era sostenible ni productivo. La sensación era que Carlos se sentía constantemente atacado en lo más profundo de su ser, y su única forma de reacción era atacar también, generando un choque frontal con el resto del plató, una escalada de agresión verbal que hacía imposible cualquier atisbo de entendimiento mutuo. No había escucha, solo defensa, una guerra de trincheras que no dejaba prisioneros, solo heridos en el campo de batalla de la televisión en directo. Y en medio de esta refriega se volvió a insistir en que todo esto no era una vivencia personal y subjetiva de quien preguntaba, sino una realidad social, una verdad innegable de la época. Se intentaba contextualizar el sufrimiento, darle una dimensión colectiva a lo individual, un eco de un tiempo donde la voz de las mujeres era a menudo silenciada. Y ahí, Carlos volvió a mostrarse irónico y cortante, incapaz o, quizás, reacio a aceptar que su historia pudiera ser interpretada bajo una lente más amplia, más social, fuera de su control. Para mí, ese cruce de espadas dejó meridianamente claro que no había la más mínima intención de acercar posturas, de tender puentes, sino de imponer una única versión, la suya, y eso, lejos de arrojar claridad, solo conseguía tensar aún más el clima en directo, llevando la atmósfera al punto de ebullición. Cuando la entrevista, este torbellino de emociones y reproches, llegó a su tramo final, la sensación que a mí, y seguramente a muchos de vosotros, nos quedó fue profundamente amarga. No porque se hubieran desvelado verdades inéditas, secretos inconfesables que transformaran radicalmente nuestra percepción de los hechos. No. La amargura venía de la reafirmación de una dinámica muy peligrosa, la de llevar el debate al extremo, de convertirlo en un enfrentamiento constante, una contienda sin tregua donde el espacio para la reflexión, para el matiz, para el entendimiento, había sido completamente aniquilado por la férrea voluntad de confrontar, de vencer, dejando una cicatriz visible en el ambiente televisivo. Un sabor agrio en la boca de la audiencia. No Carlos Costancia salió del plató, sí, reafirmándose en cada una de sus palabras, en cada coma de su versión, en la inquebrantable solidez de sus argumentos jurídicos. Pero, tras su paso, dejó tras de sí un ambiente profundamente enrarecido, de esos que se perciben incluso cuando la cámara cambia de plano, cuando el tema de conversación muta hacia otros derroteros y la luz se apaga. Era el eco de una batalla perdida no por la verdad, sino por la posibilidad del diálogo. Un regusto amargo que se extendía como una mancha en el tejido de la noche, un recordatorio de que algunas heridas, por mucho que se tapen con papeles judiciales, siguen abiertas, siguen doliendo, siguen reclamando una voz que las comprenda más allá de la fría letra de la ley. Me parece que este tipo de entrevistas, lejos de ayudar a comprender mejor los hechos, lejos de tender puentes entre el pasado y el presente, hacen exactamente lo contrario. Generan bandos irreconciliables, alimentan el ruido mediático hasta el paroxismo y, lo que es aún más grave, instalan una insidiosa sensación de manipulación, de que algo no se está contando con la transparencia debida. Muchos espectadores, como vosotros seguramente, percibieron esta estrategia, porque cuando se interrumpe tanto, cuando se responde siempre desde una defensiva a ultranza, y cuando se ironiza ante argumentos que buscan un entendimiento más profundo, lo que se transmite no es la serenidad de la verdad, ni la claridad de una explicación honesta. Lo que se transmite, con una fuerza arrolladora, es tensión, un velo de opacidad que nubla la razón, en Dorendie. Y por eso creo firmemente que mucha gente salió de viernes con la impresión, con la íntima convicción, de que la versión de Carlos Costancia estaba demasiado medida, demasiado cerrada y muy poco abierta a los matices que toda historia humana encierra, a la complejidad de las emociones y los recuerdos. No estoy afirmando, ni mucho menos, que no tenga derecho a defenderse. Claro que lo tiene, es un derecho fundamental e inalienable que todos poseemos. Pero, familia, una cosa es defenderse legítimamente de las acusaciones, y otra, muy distinta, es convertir una entrevista televisiva en un campo de batalla campal, en una arena de gladiadores donde solo se busca la victoria total, a costa de cualquier posibilidad de entendimiento o de revelación genuina,
donde el drama se come a la verdad. Y ahí es donde, desde mi humilde pero comprometido punto de vista, se cruzó una línea infranqueable, una barrera moral que no debió traspasarse. Porque al final, más allá de los juzgados y las sentencias desestimadas, más allá de los papeles y las versiones oficiales, lo que quedó flotando en el ambiente fue un plató incómodo, una atmósfera irrespirable y una sensación clara, rotunda, de que algo fundamental no se había contado del todo bien, de que la verdad completa, en toda su dolorosa complejidad, aún espera su momento para emerger de las sombras. La historia sigue abierta, y para seguir desgranando sus capas, para comprender los próximos capítulos de esta eterna familia de fuego y farándula, no olvidéis darle al botón de suscribir en olor a farándula. Vuestro apoyo es el motor que nos impulsa a seguir buscando la verdad, a seguir analizando sin juzgar y a mantener viva la llama del debate, porque la farándula es un reflejo de nuestra propia humanidad.